todos por su asistencia a este recinto y bienvenidos a la mesa de presentación del libro La pérdida del paraíso, el lugar de las emociones en la sociedad mexicana entre los siglos XIX y XX. Antes que nada, quisiera agradecer la atenta invitación de la doctora Oliva López, a los organizadores del evento y a los miembros que componen esta mesa. Por otra parte, quisiera comenzar por reconocer el enorme y completo esfuerzo, del cual además soy testigo, que implica coordinar obras multidisciplinares e interdisciplinarias por la diversidad de sus autores, de sus campos de conocimiento y de sus objetos de estudio, que sin embargo se han llevado a buen destino en este libro, brindando así, sin duda, una visión integral y desde diversas perspectivas de los temas que en él se abordan y que enriquecen el conocimiento en todas sus vertientes. Si bien la pérdida del paraíso no forma parte estricta de la serie que ha trabajado la doctora Oliva, sí está vinculada con otras dos obras que también encabeza, que bien entran en la categoría de la historia de la cultura, historia de las mentalidades, debido al estudio que se realiza de estructuras e imaginarios sociales que son expresiones de la cultura del cual son emanados en una época determinada, en este caso la sociedad mexicana entre los siglos XIX y XX. La primera de ellas, de la costilla de Adán al útero de Eva, el cuerpo femenino en el imaginario médico y social del siglo XIX, aborda precisamente esta concepción en la medicina decimonónica, que es ejercida y controlada por el género masculino, donde además se vislumbra una continuación en la regulación y en el control del cuerpo de la mujer como una propiedad y la creación de un modelo por medio de principios morales como la monogamia, la heterosexualidad, la castidad, entre otros. Además, se busca rastrear los efectos que ha tenido la historia del cuerpo femenino y del género en la identidad femenina, sobre todo en esta época, por supuesto. Importante también destacar las fuentes consultadas para realizar este libro, como son las tesis de la Escuela de Medicina de México, los libros que componían en la biblioteca, la Gaceta Médica de México, la Revista Médica de México y el Boletín de la Sociedad Mexicana de Psicología y Estadística, lo que nos muestra la diversificación de fuentes a partir de los cuales se puede construir el discurso histórico. El segundo de ellos, El dolor de Eva, la profesionalización del saber médico en torno al cuerpo femenino en la segunda mitad del siglo XIX, continúa con esta temática, donde se profundiza en el estudio del conocimiento médico a través de la sistematización de la enseñanza y la formación de una especialidad exclusiva en la atención del cuerpo femenino, la ginecobstetricia. Se destacan además aspectos ideológicos de influencia de la cultura occidental, inmersos en la conformación de la idea de la mujer y su exclusión de la vida pública a través de la diferenciación de su sexo y la inferioridad del género, a partir del estudio de la patología femenina. Por otra parte, y como bien destaca la doctora López, el discurso médico-racional, apoyándose en los postulados de la teoría evolucionista darwiniana y la filosofía rusoniana, reforzó la idea acerca de la inferioridad de las mujeres con respecto de los hombres, pues concebir a la mujer como un ser cuya biología era vulnerable ante el menor cambio emocional y fisiológico. Desafortunadamente, esta concepción ha variado poco. Finalmente, La pérdida del paraíso es un esfuerzo en colectivo de investigadores de diversas instituciones y campos de conocimiento, en el que se realiza una inmersión en el poco explorado terreno de las emociones, específicamente en el México de finales del siglo XIX y principios del XX. La continuidad y los pactos en las diferentes fuerzas políticas, el restablecimiento de las relaciones comerciales con las grandes potencias, una aparente y entrecomillada estabilidad social, así como la adopción del positivismo tardío como teoría de Estado, ayudaron al impulso significativo de la ciencia y la tecnología, lo que amplió el espectro en los estudios de este ramo. Los autores en cada uno de los capítulos, a partir de una línea teórica, nos llevan por un recorrido al estudio de las emociones en sus diversas manifestaciones y a la construcción sociocultural, donde se acerca la reivindicación del papel de la mujer en la lucha y conquistas cotidianas en cuanto al orden social. Este libro, sin duda, abre una veta importante en el estudio de la historia cultural e invita a los investigadores a interesarse en el conocimiento de las emociones como documento histórico, con importantes cargas ideológicas, sin duda, que, como menciona la coordinadora, bien pueden ayudar a entender fenómenos de larga duración, como la construcción de conocimiento, el imaginario colectivo,
en este caso de lo femenino, y las prácticas sociales surgidas a partir de dichas construcciones. Pero dejamos en manos de los comentaristas el análisis más profundo de dichas cuestiones. Primero quisiera presentar a la doctora Leticia Mayer Celis, que es doctora en Historia por el Colegio de México, tiene una formación de licenciatura y maestría en Antropología Social, es investigadora del IMAX de la UNAM, ha publicado entre otros trabajos Entre el infierno de una realidad y el cielo de un imaginario, estadística y comunidad científica en la primera mitad del siglo XIX en México, publicado por el Colmex. Es especialista en historia de la ciencia, particularmente de la probabilidad y estadística. Publicó los misterios de Nepomucena en el volumen 4 de la historia de la vida cotidiana, editado por el Fondo de Cultura Económica, y tiene 3 libros publicados, más de 15 artículos de circulación internacional, 13 capítulos de libros y más de 30 conferencias a las que ha sido invitada. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1986, y le cedemos la palabra, no sin antes darle un caluroso aplauso. Buenas tardes, muchas gracias. El libro coordinado por Oliva López es el resultado de un seminario permanente de los autores del mismo, el cual se tituló Historia de una comprensión sociocultural de las emociones. Las reflexiones de los diferentes participantes se sitúan entre las subjetividades, intersubjetividades y la cultura, lo que implica el acercamiento a la reflexión dentro de la dimensión emocional. Una de las aportaciones del libro es que se abre a varias disciplinas, o bien quiebra la reflexión disciplinaria monolítica, con lo que toca aspectos innovadores y nos hace reflexionar sobre la nueva construcción de las ciencias sociales y de las humanidades. En varios de los capítulos, el tema de las emociones está circunscrito a las fuentes médicas consultadas, casi siempre formando parte de la llamada naturaleza femenina y, por consiguiente, integrada al imaginario social y médico de lo femenino. En otras palabras, la manera en que el mundo masculino crea y recrea las emociones en los espacios de los movimientos femeninos. Sin embargo, abordar el problema de las emociones implica una reflexión profunda, pues como se dice en el texto, las emociones son pensamientos encarnados en sentido propio. Las emociones son ideas e ideologías hechas carne, hechas cuerpo. Por otra parte, aunque en los estudios antropológicos las emociones se encontraban presentes, siempre estaban organizadas en función de otras temáticas. Además, de manera científica, las emociones habían estado subordinadas a las ciencias naturales, a los aspectos bioquímicos del cuerpo. En este libro se reconoce a las emociones como conjuntos de elementos socioculturales indispensables para una comprensión del mundo a 2 niveles: la explicación de la subjetividad y también del mundo simbólico de la vida social. En el libro encontramos un elemento clave de distinción: la forma binaria en que se ha dividido la percepción del mundo, dividido entre hombres y mujeres, el hombre racional y cerebral, la mujer emocional y regida por el corazón. Esta percepción se ha convertido en capital cultural y simbólico de las sociedades occidentales. Pero, como afirma Oliva, esta asignación se trata de una construcción cultural y no de un hecho biológico. Las emociones, al igual que el sexo y el género, son representaciones cargadas de significados en el contexto de las prácticas sociales. En los diferentes capítulos del libro, los autores se han inclinado a analizar los procesos emocionales implicados en el género y la función de las emociones como elemento simbólico de esta denominada cultura de género. Particularmente se profundiza en el análisis de la gestión emocional como estrategia de negociación de las minorías, mujeres intelectuales, mujeres que sufren el encierro por locura y grupos protestantes. En el contexto de estos grupos se analizan las emociones como un campo intermedio entre lo individual y lo social. Se analiza la función articuladora que transmite a través de la cultura y sus prácticas regulatorias el sentido social del intercambio colectivo. El libro está organizado en 5 partes. En la primera se hace una amplia revisión de las perspectivas teóricas y de las aportaciones de los autores más destacados en el estudio de las emociones desde el ámbito de la historia, la antropología y el construccionismo social. En el segundo apartado se analizan las influencias filosóficas y científicas de la naturalización de las emociones. Los estudios abarcan las filosofías del siglo XVIII, así como la reflexión de la ciencia médica decimonónica. En ambas reflexiones se sitúa a las emociones en el ámbito del cuerpo, de lo biológico, para de esta manera naturalizar su manifestación.
hallándose las emociones más cercanas al cuerpo y alejadas de la razón según las concepciones clásicas. En este sentido, las emociones siempre estuvieron cercanas a la sospecha y a la desconfianza. La tercera parte está dedicada a evidenciar el lugar preponderante de las emociones como elemento médico y social que justifica el encierro de quienes desafiaron el orden de una cultura de género. La cuarta parte está conformada por artículos cuya intención es mostrar cómo las emociones abarcan distintas dimensiones analíticas y cómo la aceptación moral las convirtió en herramientas de cambio social. Finalmente, en la quinta parte se hace una reflexión sobre las aportaciones que pueden seguirse a través del estudio de las emociones en el contexto sociocultural. En la primera parte, la doctora Oliva López nos indica cómo desde los años 80 se ha abierto un campo independiente para el estudio de las emociones dentro de las ciencias sociales y humanas y cómo esto ha hecho que se empiece a ver a las emociones como productos culturales. La autora propone incorporar el construccionismo social y la perspectiva de género como marco teórico, lo que permite incorporar el concepto de dispositivo emocional que nos permite entrar a diferentes dimensiones analíticas para entender fenómenos de larga duración. Oliva hace un interesante recorrido por varios autores que desde diferentes disciplinas han hecho estudios y aportaciones al análisis de las emociones como objeto de estudio. Posteriormente aborda las emociones ligadas al imaginario femenino y subraya tres de los principales mitos asociados a la mujer: el de la mujer madre, el de la pasividad erótica femenina y el del amor romántico. Con esta triada nos plantea las emociones como categorías culturales que permiten el análisis detallado de códigos que se construyen, transmiten y reproducen como formas universales del género. Más adelante nos da un recorrido por los problemas teórico-metodológicos en el estudio de las emociones hasta llegar a si es necesario o no establecer una definición de emoción. La autora plantea que es preferible metodológicamente referirse a los procesos emocionales y a las funciones sociales de estos procesos que encerrarnos en una definición concreta. Finalmente, la propuesta se circunscribe a la compatibilidad metodológica entre el construccionismo social, la historia y la historia cultural. Este es un capítulo que les aseguro no tiene desperdicio. La segunda parte consta de 4 capítulos. En el primero de estos se presentan los argumentos filosóficos del positivismo mexicano dirigidos a demostrar la naturaleza emocional de las mujeres. Para la autora, la construcción del mundo moderno tuvo como antecedente una cadena de rupturas sociales, políticas y epistémicas que tuvieron lugar, entre otros acontecimientos, durante la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la instalación del modelo protestante burgués. En todas estas rupturas se fue creando la representación de lo que era ser mujer, como oposición a lo que se entendía como ser hombre. Tanto el discurso de la Ilustración como el darwinismo y el positivismo fueron moldeando la percepción de la mujer, lo que significaba lo femenino, conceptos que crearon un sentido de superior e inferior, dando el segundo lugar a las mujeres. Sin embargo, el discurso aparentaba darle un lugar privilegiado a la mujer. Las inclinaciones afectivas, egoístas y personales pertenecían al hombre, mientras que las altruistas y sociales se manifestaban con mayor fuerza en la mujer. Para Barrera, estas características definían a la mujer como idónea para las actividades del hogar y la crianza de los hijos. Sin embargo, la inteligencia femenina estaba desprovista de los atributos mentales indispensables para las faenas intelectuales, científicas y filosóficas. La argumentación de Barrera se opuso al naciente feminismo que empezaba de manera muy incipiente en México. Para los autores decimonónicos, esta diferencia se basaba en elementos naturales que podían encontrarse en el cráneo, de ahí la importancia de la frenología y la craniometría. En el tercer capítulo, el doctor Carlos Olivier expone la preocupación de los médicos mexicanos por analizar la heterogénea sociedad mexicana, cuyo comportamiento se distanciaba de los principios de orden y progreso que se suponían estaban forjando al nuevo mexicano. De esta forma se consolidó un saber médico que podía diagnosticar científicamente por qué algunos sujetos se ajustaban a los parámetros deseados para la nueva nación y otros no. Con la frenología llegó la creencia de que cada protuberancia o depresión craneal coincidía con una afección moral.
Lo interesante fue que se propuso una manera de objetivar las emociones. En el cuarto capítulo, el mismo autor continúa con su argumentación para analizar un maravilloso personaje del anarquismo mexicano, Plotino Rodacanati. Este actor social mostró durante los 25 años que vivió en México un profundo interés por el conocimiento del comportamiento humano. En un discurso que intentaba unir la religión y el conocimiento científico, Plotino intentó armonizar la razón con la fe y la ciencia con la revelación. Dentro de esta mezcla, este personaje buscaba que se reconociera legalmente el derecho de la mujer a elegir con quién compartir su vida y con quién no, a divorciarse cuando el hombre no la respetaba y a estudiar y a votar. Todos estos elementos muy adelantados a su época. En el quinto capítulo, Oliva López introduce en el papel de las emociones en la histeria y la neurosis durante el siglo XIX y principios del XX. La autora nos dice que en un principio la histeria fue considerada como una enfermedad exclusivamente de las mujeres que se manifestaba como resultado de los trastornos del útero. Pero en el siglo XVI se empieza a considerar la histeria entre los hombres, lo que llevó a localizar su causa en el cerebro y el sistema nervioso. A pesar de esto, se siguió considerando a la histeria como una enfermedad femenina. La emoción se naturalizó y se le asignó el género femenino, y a su manifestación abrupta se le convirtió como un rasgo de enfermedad que debía ser controlada. Mientras que la razón predecía orden, la emoción aseguraba desorden. El discurso médico justificó que la mujer no podía tener una participación activa en la esfera pública, pues la consideró un ser inferior, presa de sus experiencias emocionales. En la tercera parte nos encontramos con dos excelentes capítulos en torno a las emociones y el encierro. Los dos casos se circunscriben a mujeres que se encontraban en La Castañeda, manicomio que fue inaugurado en septiembre de 1910 como parte de los festejos del centenario de la independencia. La Castañeda fue en su momento un espacio de avance científico en el que se introdujeron medidas modernas y el loco dejó de ser visto como un poseído y se le asignó la calidad de enfermo mental, como sucedía en los países anglosajones. En el primer capítulo de este apartado, las autoras analizan el expediente clínico de Lucía N. de Ortiz. A pesar de la modernidad de La Castañeda, las mujeres quedaron en particular desventaja. Este artículo muestra el lugar del prejuicio en el diagnóstico médico y la lealtad que se entabló entre varones, médicos, abogados, directores de hospital y funcionarios públicos. En este caso podemos ver cómo el control de las emociones permitió mantener un orden social, dado que las reglas se crean al interior de la cultura, por lo que la emoción está condicionada por los códigos socioculturales. En este caso lo que estuvo en juego fue el control y el fenómeno de la subordinación. El segundo capítulo se encuentra en la misma sintonía. En el caso de Andrea Garza es el de una mujer condenada al encierro por su temencia al irrumpir el orden público. Tal vez el elemento más interesante de este trabajo es el del análisis del discurso. La autora nos dice que las conductas lingüísticas son constitutivas del tipo de personas que se construyen socialmente. En el estudio se puede comparar el discurso masculino de los médicos y las autoridades con el discurso de la paciente, de Andrea. El análisis crítico del discurso fue seleccionado en este trabajo como vía para problematizar las determinaciones ideológicas y mostrar las marcas de su compromiso. También para mostrar la parte que juega este discurso en la reproducción y transformación de los procesos sociales. En la cuarta parte del libro se encuentran a su vez 4 capítulos que coinciden con la intención de mostrar cómo las emociones analíticas, en este caso de corte moral, se convirtieron en herramientas de cambio social. En el capítulo 8, Oliva López nos habla de los dispositivos emocionales y la manera en que fueron asumidos por algunas mujeres de fines del siglo XIX y principios del XX. El análisis se hace a través de 2 revistas de la prensa femenina, Violetas de la Náhuac y La Mujer Mexicana. Uno de los elementos más significativos del estudio está en el análisis de las emociones como estrategias sociales de negociación femenina. Las mujeres intelectuales de fines del siglo XIX no pretendieron competir con los varones, sino que siguieron exaltando las cualidades afectivas, emocionales y morales del discurso de la naturaleza femenina, solo que ahora se esforzaron por convencer tanto a hombres como a mujeres
que la razón necesitaba del amor y el amor de la razón para llevar a buen puerto el progreso de la nación. En el capítulo 9, Carlos Olivier nos invita a conocer las aportaciones que tuvieron los grupos protestantes, en especial la Iglesia Metodista, cuya presencia en México fue significativa hacia finales del siglo XIX, particularmente por la serie de cambios que logró en la modernidad burguesa, en el contexto del trabajo y de la familia principalmente. En el capítulo 10 de Elsa Malvido y Elena Hernández podemos ver el desarrollo de las diaconisas y enfermeras protestantes que formaron la vanguardia de mujeres que fueron abriendo camino en el mundo profesional a través de educar y sanar. Las minorías religiosas promovieron un abanico de nociones que abrieron nuevos caminos al imaginario de la familia y sobre todo el de la mujer. El modelo de diaconisa fue la célebre enfermera Florence Nightingale, quien se abrió un camino de respeto y reconocimiento en el mundo de los varones. En el capítulo 11, el autor nos muestra que las emociones fueron verdaderos instrumentos de cambio social, implementados bajo los principios de la moderación, respeto, amor y trabajo tanto material como espiritual. Todo esto en una muy interesante comunidad presbiteriana que contracorriente fincó parte de su proyecto en la constitución de un hombre moral o efectivo que pudiera ser consistente con las expectativas de las élites que se estaban formando. La quinta y última parte son una serie de reflexiones teórico-metodológicas por atender en el futuro próximo el estudio de las emociones en el contexto social y humano. Los autores reconocen a las emociones como un legítimo objeto de estudio con valor teórico y metodológico en el campo de la historia, la antropología, la sociología y la lingüística de las emociones. Con esto se abre un campo de estudio tanto interdisciplinario como transdisciplinario dentro del construccionismo de las emociones. El análisis de estas se convierte en un campo de estudio que puede proporcionar nuevas explicaciones sobre fenómenos sociales, pasados y presentes. Por otra parte, el estudio de las emociones constituye un aporte importante a los estudios feministas, porque permite una lectura distinta de la historia de las mujeres. Finalmente, se perfila un nuevo estudio ligado a la función de las emociones en la evaluación y diagnóstico médico-psiquiátrico, particularmente en el orden del género, para analizar cómo las emociones constituyen una categoría psiquiátrica fundamental en la explicación y diagnóstico de la enfermedad mental, otrora locura. Solo me queda agregar que la pérdida del paraíso es en realidad el reencuentro del paraíso. La posibilidad de reanalizar la historia, no solo de las mujeres, sino también de los hombres, a través de un nuevo microscopio que nos depara sorpresas inimaginables. Gracias, Oliva, por permitirme entrar a este paraíso antes perdido. Gracias a la doctora Mario por sus valiosos comentarios y su análisis del entramado de este libro. Pasamos ahora con el doctor Félix Velasco Alba, quien es psiquiatra egresado del IMSS y del curso de especialización de psiquiatría de la Universidad Nacional Autónoma de México, expresidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y director de su instituto en 2 ocasiones, psicoanalista vitalicio, titular y didáctico de la misma asociación y maestro en psicoterapia familiar del Instituto de la Familia, coordinador de la Comisión de Psicoterapia Familiar del Instituto de la Familia, coordinador de la Comisión de Familia y Pareja de la misma asociación, es doctor en psicoterapia por la SED, es docente activo del Instituto de Psicoanálisis, enseñando los seminarios de técnica psicoanalítica y de supervisión desde hace varios años. Ha publicado diversos trabajos en revistas de psiquiatría, psicoanálisis y terapia familiar sobre temas variados, con alguna inclinación hacia la enseñanza de la psicoterapia y el psicoanálisis, técnica psicoanalítica y sobre la pareja y sus conflictos. Es autor de los libros Manual de Técnica Psicoanalítica, Conflictos de pareja, Parejas en conflicto, y Los amorosos y sus descontentos, psicoterapias psicodinámicas. Tiene práctica privada básicamente en psicoanálisis, psicoterapia psicoanalítica y terapia de pareja. Damos la palabra al doctor Félix Velasco. Gracias. Hace unos meses fui invitado por una querida amiga y ex compañera de la carrera de medicina para ser colaborador de un grupo de estudios que coordinaba la doctora Oliva López y que tenía como finalidad realizar una investigación
sobre las emociones en el antiguo manicomio de la Castañeda. Grupo conformado por jóvenes de distintas especialidades, entre historiadoras, psicólogas, antropólogas y médicas, todas ellas con un gran entusiasmo para las tareas que en aquel entonces Oliva nos explicó. Confieso que estaba sorprendido y por un momento me dije, ¿qué hago yo aquí, un psicoanalista, en esta investigación? Inicialmente pensé que se habían confundido y creyeron que yo era un psiquiatra clásico de la antigua pero dominante escuela, con una orientación neurológica, y aunque sí tuve una formación formal como psiquiatra y la ejerzo, me dedico fundamentalmente al psicoanálisis y a la psicoterapia. Los temas sobre las emociones y la Castañeda que Oliva describió en esta primera reunión llamaron fuertemente mi atención, pues las emociones están muy asociadas a mi quehacer como psicoanalista y terapeuta de parejas. Así, todos los días en mi práctica me enfrento a un sinnúmero de emociones, tanto de los pacientes como las mías. De hecho, mi resonancia afectiva se ha convertido en un instrumento terapéutico, respondiendo a una fuerte y nueva corriente del pensamiento psicoanalítico que va en contra de la supuesta neutralidad y de la objetividad del psicoanalista, y que le ha dado la bienvenida al estudio y utilidad de las emociones en el terapeuta para la comprensión de los pacientes. La Castañeda fue el sitio donde recibí ya hace varios años mis clases sobre la enfermedad, no hace muchos algunos, sobre las enfermedades mentales, y donde sufrí los primeros impactos al entrar en contacto con la locura. La legendaria y ya desaparecida Castañeda, que representó un lugar muy importante en la historia de México, no solo por las muchas injusticias de las que sus paredes fueron testigos desde su inauguración en 1910 hasta su clausura en 1968, sino también porque este fue el sitio donde se consolidó la incipiente escuela psiquiátrica mexicana y sigue constituyendo uno de los orígenes no totalmente reconocidos de lo que es hoy en día esta disciplina en nuestro país. Muchos estudios y libros se han escrito sobre esta institución, que es también uno de los motivos del texto que ahora comentaré. Esta breve introducción es para subrayar mi agrado y gran conexión emocional con el comentario del libro titulado La pérdida del paraíso, el lugar de las emociones en la ciudad mexicana entre los siglos XIX y XX. Título muy afortunado, pues efectivamente describe los sufrimientos y las pérdidas de diferentes grupos y personajes, fundamentalmente mujeres, que en documentos escritos han dejado un testimonio de lo que fue su vida en una sociedad con una población pobre y analfabeta en su gran mayoría y eminentemente machista, que mantenía una fuerte inequidad en relación a la mujer, y donde, como en diferentes partes del mundo, el aislamiento y la reclusión eran las alternativas vigentes para el tratamiento de los enfermos mentales. Libro coordinado por Oliva López, desarrollado en 11 capítulos escritos por 6 brillantes profesionistas, una de ellas lamentablemente fallecida, profesionistas del área de las ciencias sociales, todos ellos con impresionantes currícula que denotan un intenso trabajo académico y científico. Su publicación es el producto final de una investigación titulada La construcción emocional del cuerpo femenino entre los siglos XIX y XX, y que continúa la línea de exploración sobre la concepción médica del cuerpo femenino y sus representaciones técnico-médicas en la segunda mitad del siglo XIX en México, de donde surgió el tema de las emociones y que dio lugar al seminario permanente titulado Una comprensión sociocultural de las emociones. Está escrito en un lenguaje fresco y sencillo, pero que revela un pensamiento analítico y profundo, con una abundante y bien ordenada bibliografía, cerca de 782 referencias, 36 publicaciones periódicas y 9 archivos consultados, amén de varias consultas en línea, y que por momentos parece haber sido escrito por un solo autor, lo que puede hablar del trabajo grupal que existe detrás de su elaboración. Constituido por 11 capítulos que fueron presentados en distintos congresos nacionales e internacionales y que nos muestran trozos de la historia no oficial de la sociedad mexicana entre los siglos XIX y XX, utilizando como marco referencial las emociones reflejadas en distintos escritos consultados, desde periódicos y boletines de la época
muchos de ellos joyas no totalmente exploradas de la otra cara de la historia, hasta escritos de pacientes e historiales clínicos del manicomio que fueron revisados con la lente del investigador de ciencias sociales y no con la del médico o psiquiatra, lo que provoca una lectura diferente y original que se puede considerar como una muestra de la problemática social de nuestro país en esa época y de las luchas reivindicadoras de muchas mujeres y grupos minoritarios. Un México de fines del siglo XIX, luchando por su identidad luego de varios movimientos armados, y a los pocos años del siglo XX, en 1910, precisamente después de la celebración del centenario de la independencia, convulsionado por la revolución. Paralelamente, la vida cotidiana de los capitalinos continuaba desarrollándose con paz y estabilidad para las familias de clase alta, aunque otro era el panorama en la clase baja o en la población de los habitantes de la Castañeda, que luchaban muchos de ellos de forma anónima para obtener su liberación, pues como ya se ha comentado ampliamente, el manicomio se convirtió en una cárcel para los desadaptados sociales, institución, como decía yo, que también prestó un innegable beneficio a muchas familias que tuvieron que afrontar todos los problemas que suceden alrededor de la enfermedad mental. Algunas de estas historias se encuentran plasmadas en las páginas de este libro. Las emociones son el eje central de la obra, que como bien dice Rocío Enríquez en su prólogo, estas pueden ser dispositivos analíticos centrales para el análisis de problemas sociales y culturales. Tesis que es reafirmada de manera sistemática por los autores y que sigue la línea de distintos pensadores de las áreas de las ciencias sociales. Está dividido en 5 partes y sus temas van desde el repaso inicial de la historia cultural de las emociones y el lugar que la psiquiatría de esos tiempos le daba a esta emoción. Sorprenden, por cierto, los conocimientos de la coordinadora y su grupo sobre la historia y evolución del manejo de las enfermedades mentales y el pensamiento médico en distintos momentos de la historia de la humanidad y sus repercusiones en la psiquiatría mexicana de principios del siglo XX. El construccionismo social es el marco teórico desde el cual la mayoría de ellos escriben, pues el texto enfatiza cómo se han construido las emociones socialmente a la par del desarrollo de la civilización, señalándose el valor heurístico de las mismas al emplearse como una categoría analítica para entender también la construcción de identidades genéricas. En otra parte se habla particularmente de algunas de las protagonistas que vivieron en la Castañeda y los prejuicios de los varones, médicos, abogados, administradores y políticos, que en una red de complicidades mantuvieron encerradas injustamente a las mujeres, como son los casos de Lucía N. o de Andrea, que también nos pueden mostrar las grandes dificultades que ocurren en torno a la evaluación de la enfermedad mental y la eterna y absurda focalización en el aspecto neurobiológico como la única causa de los trastornos psicológicos de los seres humanos. La histeria, su historia y sus relaciones con la construcción emocional del cuerpo femenino aparecen en uno de los capítulos iniciales, así como los diversos modelos teóricos para explicarla y los violentos tratamientos que se aplicaron en el mundo occidental y también en nuestro país. Muchas veces se afirmaba que eran simuladoras. En ese sentido llama la atención que la mayoría de los psiquiatras que escribieron sobre este padecimiento eran hombres y que son muy escasos en la literatura los reportes de histeria en el sexo masculino. Yo diría que sospechosamente se ha omitido esta situación. La razón y el orden, que eran atributos al hombre, formaban parte de la ideología que fundamentaba la superioridad masculina, por lo que este padecimiento se consideraba altamente disruptivo. El análisis que de la histeria en nuestro país hace la autora nos revela la relación entre las emociones, el cuerpo y la histórica iniquidad de género en torno a la sexualidad y el cuerpo femenino. En otros capítulos se muestran cómo las emociones pueden abarcar distintas dimensiones analíticas y se pueden convertir en herramientas de cambio social. Así se presentan los testimonios de muchas minorías religiosas que fueron pioneras en la emancipación de la mujer, mostrando ideologías de avanzada durante la segunda mitad del siglo XIX. Desde el proyecto social cristiano de Plotino Rodacanati, ¿sí lo pronuncié bien, verdad?,
y hasta metodistas, protestantes y presbiterianos que hacen su aparición en el libro como grupos de pensamiento diferente al católico tradicional, diaconisas y enfermeras que al llegar a nuestro país le van dando una importante función a las actividades clásicas de la mujer en esa época. El libro se lee con gran interés y provoca un sinnúmero de emociones, y habría que preguntarnos si no fue esta una de las intenciones de Oliva y su grupo, pues cada capítulo, además de despertarnos una gran empatía por algunos de los personajes presentados, nos estimula y nos despierta la curiosidad por profundizar más en el tema de las emociones. Oliva bien lo dice en sus consideraciones finales al señalar que esta obra es apenas un comienzo que plantea nuevos retos para los estudios en ese campo. Debo expresar que como psiquiatra y psicoanalista, el contacto con este grupo, con Oliva y con su libro, ha sido muy gratificante, pues me ha permitido reflexionar sobre el tema de las emociones, que curiosamente, como señalé, aunque es la materia prima de todos los que nos dedicamos a la psicoterapia, es poco lo que se ha publicado sobre ello, considerando que es un tema suficientemente estudiado, entre comillas, y que pertenece al pasado de la psiquiatría tradicional, más comillas, más comillas. Si bien en la práctica del psicoanálisis clínico, dentro de lo que se denomina la tópica genética, estudiamos el origen de las emociones en la niñez para explicarnos la conducta y los conflictos actuales, en este libro se está dando a conocer nada menos que parte de los orígenes de la vida emocional del mexicano de fines del siglo XIX y principios del XX, lo que nos ayudaría a despejar en algún sentido la incógnita sobre qué es el mexicano en la actualidad y conocer algunas raíces sobre la violencia que se vive en nuestro país, en donde el miedo y la sensación constante de amenaza y persecución parecen ser las emociones más frecuentes. El resurgimiento del tema de las emociones nos ofrece ahora una rica veta para la investigación, si es que nos acercamos a dialogar los que se dedican a las neurociencias y la psiquiatría y a las ciencias sociales para fertilizarnos mutuamente y continuar el estudio interdisciplinario de este apasionante tema. Por ejemplo, los mecanismos de transmisión de las emociones, tanto en lo transgeneracional como entre los individuos, como los novedosos estudios de las neuronas espejo, que conforman la base neurofisiológica de la empatía, entendida como la capacidad de dejar resonar dentro de uno mismo las emociones de aquel a quien estamos escuchando, con quien nos estamos relacionando y con el cual compartimos las vivencias emocionales. O bien el estudio compartido sobre la más compleja de las emociones, el amor y sus diferentes manifestaciones, que ha sido ampliamente revisado, pero desde ópticas únicas y separadas. Mucho se avanzaría en estos temas si en las investigaciones trabajaran de manera conjunta antropólogos sociales, psicoanalistas y neurofisiólogos. Pero no quiero extenderme más. Existen muchos ángulos desde los que se puede comentar el texto que se presenta oficialmente el día de hoy y que en mi opinión aporta mucho acerca del pensamiento mexicano en torno al tema de las emociones, que aunque ha sido tocado desde la época de los grandes filósofos, en las últimas décadas ha tenido un importante renacimiento en todo el mundo y en nuestro país es motivo de estudio de muchas investigadoras quien yo creo que han hecho aportaciones sustantivas al tema. Muchas gracias. Del libro que hoy presentamos, de su coordinadora, la doctora Oliva López Sánchez, que es doctora en antropología por ciencias, con especialidad en antropología médica. Cursa su estancia postdoctoral en ciencias GF, bajo la dirección del doctor Eduardo Méndez. Profesora titular de tiempo completo de la tesis Tacala, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Premio Nacional de Investigación en el área de Humanidades de la Academia Mexicana de Ciencias en 2009. Sus líneas de investigación son los estudios socioculturales del cuerpo con perspectiva de género, determinantes socioculturales de la salud y estudios socioculturales de las emociones. Damos también un aplauso a la doctora Oliva.
emoción. Pues buenas tardes a todos y a todas. Es un placer sentidos, ¿no? tan emotivos por parte de los comentaristas, de Jorge, la introducción que ha hecho no solo al texto, sino al trabajo. Quiero comentar que Jorge forma parte del equipo editorial de la tesis Tacala de mi facultad y ellos me han acompañado ya durante varios años en estas travesías, en estas locuras que ustedes saben lo que significa andar detrás de un libro, organizarlo, trabajarlo. Bueno, pues yo a Jorge le agradezco que además de ese trabajo que casi nunca se ve porque está allá atrás, ¿no? Que ahora me acompañe en este momento en la presentación de este texto, que por lo demás le tocó a él culminar toda la parte de la más ruda, que es la homogenización de las citas bibliográficas, que eso es todo una faena, pero bueno, le agradezco muchísimo. Ese es un tema aparte. Bueno, también quiero agradecer por supuesto a los autores que me acompañaron, que tristemente veo que no están, no sé qué les pasó. Y bueno, les dio miedo probablemente. Sí, se les... No, de algunas colegas como Alicia Llamas, pues está en Puebla y por el cargo que ahora tiene, pues no puede acercarse por acá. De Carlos Olivier algo sucedió y de mi querida Elsa Maldido, pues nos acompaña desde donde esté. A ella yo le dediqué este libro porque nos acompañó en este proyecto de investigación, el cual, igual que Félix decía, pues, ¿cómo es eso de las emociones y cómo se te ocurre que puedes historiarlas e investigarlas, ¿no? Ella desde una formación pues muy marxista, por supuesto que le parecía una locura. No obstante, pues se subió al barco de la locura y al final, haciendo una compatibilidad con sus propios intereses que también dejó ahí en el tintero, que era hacer una historia de la presencia de los protestantes en México. Entonces, bueno, pues nos colaboró con este artículo de las diaconisas que ya nos comentaba Leti. Entonces, bueno, a donde esté mi agradecimiento por su compañía y sus enseñanzas. También agradezco el prólogo a Rocío Enríquez, ella es una investigadora del ITESO, Guadalajara, es complicado que nos acompañara. Jorge me decía que era el prólogo más grande que había visto en un libro, que en realidad era un capítulo, probablemente. Pero bueno, le agradezco. También pues mis agradecimientos a la DEGAPA UNAM, que si no hubiera sido por el apoyo que tiene a bien darnos a los investigadores para acompañarnos en estas travesías, pues no hubiera tenido, no se hubiera materializado este texto. Y como ya lo dijo Félix, pues es el producto de un trabajo en grupo, un trabajo en equipo durante 5 años que estuvimos laborando pues con esta temática un poco novedosa para nuestro contexto, y digo contexto no solo en México sino en esta ciudad, porque hay gente como Rocío Enríquez que ha trabajado el tema de las emociones, investigadores de Guadalajara, no solo psicólogos, sociólogos, historiadores, también psiquiatras y científicos están trabajando el tema de las emociones de una manera pues muy profunda, desde muchos ángulos, y yo agradezco desde aquí, y Rocío lo sabe, que estoy muy agradecida por su generosidad en haberme hecho una vinculación con toda esta gente y que permitió pues acrecentar la bibliografía, estos textos que menciona Félix, en fin, toda esta parte teórico-metodológica, que siempre nos enfrentamos a ese reto, pero en nuestro caso era mayor, porque como teníamos la osadía de investigar un tema, incluso posicionándolo como un objeto de estudio per se, que es eso de las emociones, ¿no? Es un verdadero problema. Entonces, bueno, yo le agradezco a Rocío. Me gustaría contarles brevemente pues cómo llegó a esto, y bueno, Jorge me hizo favor de hacer como una semblanza de los textos anteriores que he trabajado, de la línea de investigación que tengo ya desde hace más de 15 años, que justamente está en relación a las representaciones técnico-médicas del cuerpo femenino. Entonces el trabajo de archivo, y voy a recapitular algunas de las cosas que se han dicho a lo largo de estos días en el Congreso. Estoy pensando cómo habemos muchos que hacemos historia y no somos historiadores, ¿no? Y entonces pues nos pueden acusar de ser osados, pero yo hoy día soy una convencida de que la historia es una actividad obligada para todo profesionista, para todo investigador,
y sobre todo de nuestras profesiones. En ese sentido, bueno, yo me metí a los archivos, a las hemerotecas, a tantos fondos maravillosos que existen, y me fui enamorando de la temática y fui rescatando, indagando, haciendo una arqueología, ¿no?, de estas representaciones del cuerpo femenino. Justamente pues para evidenciar estas inequidades, ¿no? De pronto hay que mostrar que también ha habido un fundamento científico muy equivocado en muchas de las ocasiones, pero hay que rastrear. Y fue ahí cuando me encontraba una y otra vez con esta asociación entre mujeres y emoción. Igual como Félix, yo de formación soy psicóloga y también estoy en el campo de la clínica, y es cierto, las emociones forman parte de nuestros insumos de trabajo y sin embargo poco reflexionamos sobre ellos. ¿Por qué? Porque parece que cuando hablamos de emociones todo el mundo ya sabemos de qué estamos hablando, nadie lo duda. Sin embargo, cuando las queremos definir y teorizar es un verdadero problema. Realmente definirlas es muy complicado. Y acabo de descubrir un libro maravilloso que le debo a Jimena, Jimena de González Grandón, una joven médica filósofa que también está en nuestro equipo y que ahora está haciendo una estancia en el País Vasco. Y entonces, bueno, me compartió un texto de Victoria Camps, que es El gobierno de las emociones. Ella es una filósofa. Y bueno, están los textos de Martha Nussbaum. Y sin embargo hay una dificultad, no se logra definir qué es una emoción. Es un verdadero problema. Y más cuando la queremos diferenciar del sentimiento y de los afectos. Y entonces, bueno, en toda esa cuestión, cuando trato de indagarlo desde esta, tener como una captación mayor de la temática, me pongo a hacer lo que todo investigador tiene que hacer, donde está la cuestión, pero además de diferentes ángulos y perspectivas. Y así entonces me fui con la filosofía, con la psicología, por supuesto, con la medicina, en fin. Y al final, verdaderamente es todo un problema definirlo, es un problema teórico hacer una definición. Y en ese sentido yo creo que dependiendo del ángulo, de la perspectiva teórico-metodológica, uno se podrá aproximar, lo que nos pone en evidencia que es un campo muy, muy complejo. Y también, siguiendo esta lógica de cuál es el desarrollo de los estudios de las emociones actualmente, yo les decía, en México es escaso. Bueno, Leti, yo sé que asiste a un grupo que coordina la doctora Pilar Gonzalvo, que justamente tiene que ver con historia de las emociones. Entonces, salvo el grupo de la doctora Gonzalvo, donde asiste la doctora Meyer, en Guadalajara realmente no hay espacios de discusión. Actualmente se han abierto algunos grupos en el Instituto de Investigaciones Sociales, con Marina Ariza, que nos ha invitado a participar con ella, y está apareciendo, pero en Inglaterra esto es un campo muy definido dentro de la historia, está muy validado, en los Estados Unidos, en Alemania hay unas redes, en América Latina, bueno, están el grupo de Adrián Escribano con una revista que se llama Gracias. Es un campo muy validado y yo creo que habría que reflexionar por qué en estas épocas hay como un resurgimiento de las emociones, cuando justamente hay una historia que nos dice que se trataron de negar por todos los medios posibles. Y filosóficamente se hizo una separación de las emociones y entonces imperó la razón. Así que las emociones, esas son del dominio de lo privado, lo doméstico, y entre más civilizados, más contenidos, ¿verdad? Entonces más salvajes, más expresivos emocionalmente. Pero además hay una cuestión detrás, una cuestión, yo siempre creo que hay una reminiscencia bíblica en todos estos temas. Por eso el título, o sea, yo quisiera como ahondar un poco en el título y bueno, yo empiezo con un epígrafe que voy a leer, que dice así: en el momento que Adán desobedeció el orden divino, en ese mismo instante la melancolía se coaguló en su sangre. Así como la claridad es abolida cuando la luz se apaga, mientras que la estopa todavía caliente produce una humareda maloliente, así le ocurrió, porque mientras en él la luz se apagaba, la melancolía se coaguló en su sangre, de tal forma que en él crecieron la tristeza y la desesperanza. En efecto, en el momento de la caída de Adán, el diablo le insufló la melancolía, que vuelve al hombre tibio e incrédulo. Entonces,
realmente encuentro como una asociación entre esta reminiscencia judio-cristiana, ¿no?, y con estas temáticas, porque ayer yo lo decía en la mesa que nos tocó exponer, pues que la ciencia y la medicina en particular, pues es un producto de la cultura, por lo tanto está cargada de unos simbolismos y no puede estar ajena. Y entonces esa supuesta neutralidad, y un poco siendo empática con la última conferencia del día de hoy a cargo de Rafa, ¿no?, donde hablaba de las ciencias duras y de las ciencias blandas, bueno, que yo me sentí muy a gusto y ad hoc, ¿no?, con ese comentario, ¿no? Ni tan ciencias ni tan blandas, ¿no? Yo diría ni tan neutras. Y bueno, cuando entramos a esta temática, entonces, bueno, pueden imaginar que teníamos una cantidad de materiales por revisar, por definir nuestros ángulos metodológicos, los cuales, por supuesto, no quedan resueltos, o sea, siguen allí muy pendientes. Ya les decía una cuestión, ¿cómo hacer una definición? Siempre la academia nos pide, define tu objeto de estudio, delimítalo, ¿no? Claro, eso es un gran problema. Luego, otro gran problema, ¿cómo dar cuenta de las emociones desde los documentos históricos? Cuando la emoción es algo que se siente, a ver, pero también se plasma, bueno, podemos pensar en las cartas que nos mandaron nuestros novios, o las que mandan ahora, aunque sean los mensajes, ¿no? Podemos pensar en estas relaciones epistolares que se daban en el 19, pero pues no vivimos en Inglaterra, porque allí sí hay diarios, hay cartas, se puede tener acceso. Nosotros no tenemos acceso, salvo que conozcamos a una familia de abolengo que recupere y mantenga su memoria familiar, y tal vez, o de una abuela o de alguien, algún archivo, pero fuera de eso no podemos tener acceso a documentos que nos pudieran hablar de las emociones, como por ejemplo lo pudimos obtener de las cartas de las internas de la Castañeda. Eso fue realmente un descubrimiento muy rico, meternos a las cartas, y primero porque ya lo dijo Félix, era una sociedad analfabeta. Entonces, de todos los expedientes, que es una cantidad impresionante, había que elegir las que tuvieran cartas. Pero no solo eran cartas, que por supuesto las confiscaban los médicos porque eran la evidencia de su locura. Esas cartas nunca llegaron a sus destinatarios, lamentablemente, pero afortunadamente para los que estamos historiando, pues están allí y las podemos ver, ¿no? Están escritas en pedazos de papel de estraza, de lo que pudiera ser un papel de baño, en fin, en pedacitos. Por suerte, esos expedientes de la Castañeda se rescataron, ¿no? Y como decía nuestra primera ponente del taller del miércoles, botados allí, ¿no? Luego no se sabe lo que se tiene, se pudieron rescatar por fortuna, hoy son una gran fuente de investigación. Pero también hay otros documentos, ¿no? Y ahí yo quiero citar a una de mis mentoras teóricas, que fue el primer texto serio de historia cultural de las emociones que me encontré, de una inglesa, Joanna Burke. Y esta mujer dice, es que las emociones están en cada acto humano, están hasta en las estadísticas, hasta en los informes más duros y administrativos. Hay que buscarlas, ¿no? Probablemente sea no sabría decir eso, sin embargo eso me animó a que yo podía encontrar las emociones en los documentos. Después de varias reflexiones y discusiones con los compañeros, decidimos que en realidad los que estábamos haciendo historia en torno a las emociones no podíamos dar cuenta de la emoción, sino de la expresión de la emoción, que ya va filtrada, por supuesto, y que ya va reflexionada. No obstante, consideramos y coincidimos en que siguen siendo esta parte de la vivencia, esta parte de la experiencia vivida de cada ser humano, y que dan un sentido. Entonces nosotros nos desmarcamos. Al ser psicólogos decían, pues es que mete al psicoanálisis para entender las emociones, y nosotros nos quisimos desmarcar justamente de la parte psicológica. Yo confieso que durante un tiempo, y no hace mucho, yo tenía problemas de identidad profesional, psicóloga, antropóloga, terapeuta corporal, en fin. Yo no soy antropóloga y hago historia de manera empírica, ¿no? Digo, soy antropóloga, ¿no? Entonces, bueno, decidimos que el tema de las emociones nos desmarcaríamos de lo psicológico, y que estábamos más por una aproximación desde la historia cultural y desde la antropología de las emociones.
reconociendo por supuesto que las emociones han estado allí, nos han acompañado y que incluso si leemos los textos de Marx, si leemos a Weber, los grandes clásicos, ahí están las emociones, solo que siempre fueron en paralelo, nunca constituyeron un objeto de estudio. Lo novedoso para los años 80 del siglo pasado es que se convierte en un objeto de estudio. Y entonces, bueno, pues ahí están todos los trabajos de las antropólogas Michelle Rosaldo, Catherine Woods, que le dan justamente como ese lugar. Y hoy día hay quien habla del giro afectivo, así como se habló del giro lingüístico, el giro hermenéutico, hoy se habla del giro afectivo. Y se piensa justamente que este giro afectivo es una manera teórico-metodológica de estudiar probablemente los mismos procesos de todo tipo, los procesos sociales, procesos fenómenos económicos y demás, y que pueden dar tener otra interpretación a partir de este ángulo desde el giro afectivo. Entonces, pues bueno, está allí, es un campo, me parece muy apasionante, que por cierto la pasión ya casi no se usa, ¿no? Se usa emoción. Entonces también cómo van cambiando las emociones, ese es otro gran reto metodológico. El miedo de ahora, el que mencionó Félix, ¿no? El miedo que actual, ¿será el mismo miedo que sintió la sociedad del siglo XIX? Yo creo que definitivamente no. Joanna Burke señala algo muy lindo. Dice que ya hizo una entrevista a mucha gente en Inglaterra y Estados Unidos y le preguntaba a los hombres, ¿y a usted qué le da miedo? Y los hombres decían, a mí me da miedo perder el trabajo, perder mi carro, y a las mujeres les preguntaba, ¿y usted qué le da miedo? No, pues a mí me da miedo que le pase algo a mis hijos, a mi esposo, y me da miedo a que me mantengan con una vida entubada y prolongada durante mucho tiempo ahí, ¿no? Si quedo en estado vegetativo. Y ella dice, en cambio la gente del siglo XIX lo que le daba miedo es que la enterraran viva, porque estos estados de catalepsia, mucha gente lo que quería es que, por favor, antes de morir me ponen un espejo. Pero no era solo, ella lo refiere para Inglaterra, pero yo encontré datos en la Hemeroteca Nacional de Periódicos y de Revistas que la gente decía que su mayor miedo era ser enterrada viva. Tenía miedo. Pero pagó. Cortarle las venas. O sea, ya ritualmente se le cortaron las venas cuando murió para que se cumpliera. Entonces, bueno, o sea, los miedos son distintos, los podemos llamar igual, ¿no? Pero si vamos viendo, por ejemplo, las canciones de Agustín Lara, hay una que dice, frenesí. Frenesí ya no se usa. ¿Y qué es el frenesí? Yo me voy a buscar. Pues es una locura que corre hacia arriba, ¿no? Pero además, hoy día ya no se habla de frenesí. Habría que ver cómo, en mi caso yo tengo un hijo adolescente, cómo le llama eso, ¿no? Sí. Entonces va cambiando la manera de referir las emociones y también su contenido y su función. Pero por otro lado, la emoción también tiene una función reguladora, da orden social, da identidad. O sea, yo no puedo llegar a un velorio y ponerme a carcajear. Y si la que se le murió el pariente o el esposo no llora, hijo, ya sospechosa que no le dolió. Entonces, siempre la emoción nos da un contexto, da una función. Pero también pensemos en las cuestiones más duras o más macro como la política. Pensemos que en el famoso 11 de septiembre, como el miedo, ¿no? Sirvió como una estrategia para validar el recrudecimiento y legitimidad de la movilidad de la gente, de ubicar al otro como peligroso, pero también otra emoción sirvió para llevar a otro a la presidencia que ahora se acaba de elegir, que es Barack Obama, ¿no? Como aquel representante de esa esperanza de la paz, del cambio. Pero las emociones en realidad pueden permitir, creo yo, un buen instrumento heurístico para explicar diversos fenómenos de varios órdenes. Y por supuesto está toda el área que ya ha mencionado Félix de las neurociencias, ¿no? Allí está Antonio Damasio y aquí en la UNAM tenemos investigadores muy prominentes que están trabajando toda la temática de las neurociencias. Lo que les quiero decir que es un tema que me apasiona muchísimo, me emociona, ¿no? Si existe la palabra para no dejarla, me afectiviza también. Y me parece que es una beta de investigación muy prolífica que puede dar para mucho.
Pues yo les agradezco su presencia, les agradezco los comentarios y pues ojalá se animen a leer. Muchas gracias. Primero damos gracias a los comentaristas y a la doctora Oliva y abrimos una ronda de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor. ¿Algún comentario? Pues claro. Me llamó la atención que mencionas que las personas que hacen teoría de las emociones solo mujeres, por menos no distinguen ningún hombre. Ok, claro, sí. Sí, hay muchos hombres también. Bueno, uno contemporáneo que a mí me apasiona es David Le Breton, desde el interaccionismo simbólico francés, que trabaja el tema de las emociones, tiene un libro apasionante que se llama Las pasiones ordinarias. Renato Rosaldo, desde la antropología también, él tiene un texto impresionante y él, después de perder a Michelle, su esposa, en un trabajo de campo, justamente él estaba trabajando la ira de un grupo étnico y en ese grupo, cuando había un gran dolor, un gran enojo, salían a cortar cabezas, eran los cazadores de cabezas. Y él no lograba entender, pero en un trabajo de campo, Michelle, caminando, cae, se resbala en una barranca y pierde la vida. Y es ahí que él entiende que la emoción, él dice después en su texto Cultura y Verdad, tenía ganas de salir y cortar cabezas también, pero además estaba muy enojado con Michelle, como fue tan estúpida de haberse resbalado y se mató y me dejó aquí solo, ¿no? Entonces, bueno, sí hay teóricos, desde el construccionismo social, está una gama amplia de investigadores, está Peter Stern desde la historia cultural, Thomas Gordon, en fin, sí hay una larga lista. Creo que aquí sí está bastante equilibrado. Probablemente me ganó el género, pero sí hay una yo lo siento que ustedes que estudian, porque aquí habla de un hombre que estudió la ira. Sí, bueno, hay un texto clásico que es Historia del miedo en Occidente de Jean Delvaux y ha sido el miedo. Visualmente la emoción más estudiada, pero hoy día en estos contextos actuales se está estudiando la esperanza, la reciprocidad, el largo aliento, la felicidad, que incluso me acaba de llegar en internet esta encuestadora Mitonsky, que habla de así como hablamos del Producto Interno Bruto, ya están hablando del Producto Emocional de las naciones, porque es que es importante, la felicidad está asociada con la salud mental, ese es el punto. Entonces por eso ya se están dando a la tarea de evaluar y tratar de cuantificar, en este caso, la felicidad, porque va de la mano con un estado de salud mental. Y según la OMS, las enfermedades más atroces para este siglo XXI, además de las crónico no transmisibles, que como tú lo sabes, pues son la depresión justamente está allí, ¿no? Que ese es otro problema, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo lo evaluamos? Entonces está la esperanza, está la indignación, está la vergüenza. Y además cada emoción tiene, por ejemplo, la vergüenza, y ahorita que la toqué, la vergüenza es una emoción que se siente en público. O sea, cuando estás tú no sientes vergüenza. Te da vergüenza cuando estás en público y te sonrojas, pero no cuando estás en tu casa y aún cuando te confieses que hiciste una travesura, pues no te da vergüenza, ¿no? No importa la culpa, pero la vergüenza es pública. Y habrá emociones que se fomentan de acuerdo a las épocas, a las culturas, ¿no? Que se expresan públicamente o que esos son nomás para la casa, ¿no? Muy contenidos. Entonces, sí hay como varias emociones que se están estudiando, pero las más estudiadas son el miedo, el amor, que es una locura, ya nos decía Félix, ¿no? Alguien está enamorado, no pues que ya pues han estado enfermos de amor, ¿no? Gracias. Estabas como muy preocupada como por definirte
parece que esa es una preocupación del siglo pasado. Ahora cumples con el canon de que hay que ser interdisciplinario. Sí. Pero este interés lo puso como al revés. Ignoro, porque no tengo idea de lo que es el trabajo disciplinario psicológico, pero dar cuenta de cosas, el objeto de estudio, no las personas que van a curar, sino los síntomas, las molestias, las enfermedades, todo el arsenal de cosas que el psicólogo utiliza, que no son las personas, pues cambia históricamente. Por lo tanto, es un trabajo muy útil para hacer psicología, no solo para hacer historia, porque finalmente los objetos de estudio, no las personas, sino esos artilugios que cada disciplina inventa, que están en la mente del cuerpo disciplinario, se están cambiando radicalmente, ¿no? Incluso se inventan nuevos conceptos como el adolescente, la juventud, que no existen, o sea, históricamente no existen en cierto contexto, hay niños, ¿no? Entonces, en realidad es un trabajo, digamos, harto útil para la disciplina, para el centro de tu disciplina. Aunque tú te veas muy lejana y te veas como antropóloga, es un trabajo que así, de lejos, se ve como de alta utilidad para la disciplina. Y una pregunta más metodológica. Hablabas de fuentes y pensaba, no sé, supongo por el pool de gente que trabaja ahí, todos tienen mucha experiencia, pero ¿qué pasa cuando te metes al archivo y son como documentos institucionales? Es la versión de la institución, está muerta además. ¿Cómo contrastas eso? Ya cuando lo leas seguramente veré, pero bueno, a lo mejor me adelantas algo para poder leerte con una clave, ¿no? Que es, porque finalmente es la versión de la Castañeda, o es la versión, incluso el género epistolario del siglo XIX, como tú lo mencionas, es un género. Todavía hay gente que aprendió a escribir una carta formal, informal, y además es un género literario, así están hechas, por ejemplo, para poner dos novelas que son famosas para muchos asuntos como las emociones o la historia de la ciencia, Frankenstein o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que son cartas. Entonces, es decir, la carta es omnipresente, codifica modos de sociabilidad más allá de la emoción. Por eso pienso, solo para ponerte un ejemplo metodológico, ¿no? La carta y los documentos institucionales, que son, habla la institución, no el que tiene la emoción, ¿no? Pero bueno, esa es una pregunta más bien que para luego ver cómo leerte, más bien. Fíjate que paradójicamente habíamos encontrado pronto más emociones. Resulta que esas cartas, esos oficios, siempre tienen un título y hay alguna palabra, hay alguna reiteración. Así es como lo hemos identificado. Una manera de referirse a una temática, a un médico, a un evento. Y lo comparamos, ¿no? Y sí aparece ahí, entonces yo digo, me voy con la Biblia de Johanna Huck, ¿no? Sí está, fíjate, está el dato, probablemente se nos puede acusar de demasiado extremistas o muy poco serios al hacer ese tipo de asociaciones o de interpretaciones, pero de pronto sí se les escapa en los escritos aún muy administrativos y muy institucionales alguno que otro término, alguna manera de referirse, desde temas a personas, te puedo referir un caso de aquí que fue el de Laura, cuando los médicos están haciendo un informe y cómo se refieren a ella en ciertos comportamientos. Ahí no solo está hablando el criterio médico del evaluador, está hablando del hombre de su tiempo, donde tiene una representación de lo femenino que tiene que estar en su casa, esperando al marido, dependiendo del estrato social al que pertenezca. En este caso pertenece a una clase media, porque era una empleada de banco, el marido, ella sabía leer y escribir, y sin embargo, bueno, parece que hace cosas que rompen con este imaginario de lo femenino. Y entonces sí hay estas cartas institucionales para el internamiento de ella, como fue al hospital, sí se nota, sí hay ese dejo, ¿no? Ahorita este texto solo tiene sus 2 artículos, pero actualmente en el proyecto que tenemos donde Félix está colaborando, estamos trabajando la representación médica de la dimensión de las emociones en la dimensión semiológica, terapéutica y de la locura, de la enfermedad mental. Y entonces
allí nos estamos yendo mucho con justamente Archivo de la Castañeda, la parte de administrativa, toda la parte institucional. Y desde cómo se refieren para que se construya un espacio, ¿no? Cómo dan el cese a un médico, sí aparece, sí estamos encontrando ese tipo de cosas. Sí sé que es riesgoso, pero bueno, es lo que estamos intentando. Gracias por la pregunta. Un comentario, ¿sabes otra cosa? Esto que decías de hasta en los documentos más fríos se encuentra de la revolución, por ejemplo, es muy interesante en estadística que existe la esperanza matemática, ¿no? O sea, es un concepto que debe haber sido la perspectiva, sin embargo, le llaman esperanza matemática para la salud y la vida. Es una forma muy curiosa y, bueno, yo una vez más te quería agradecer porque me permitió reflexionar sobre muchas cosas de lo que yo trabajo. Estoy totalmente encerrada en un mundo de hombres, o sea, estoy estudiando misioneros, navegantes, piratas, todos son hombres que cierran, digamos, la posibilidad de la mujer, y sin embargo es un mundo que está lleno de emociones. Entonces, yo sí quisiera que cuando se plantean las emociones también se plantearan menos desde la feminidad y menos desde nada más el género. Claro. Porque efectivamente en el otro mundo de los hombres, aunque se niegue, se está negando y al llegar no la estás afirmando, ¿no? Te vas encontrando todo el tiempo la emoción. Y, o sea, me abrió una perspectiva bien interesante que yo no había contemplado, que sin embargo están encontrando todo el tiempo la emoción. Este comentario que hace Leslie me permite decir que en esta asignación del capital emocional a los varones se les da el prestigio, se les da el honor. O sea, hay una serie de emociones asignadas a los varones también, y por supuesto, o sea, que no podemos solamente asignar a un solo género, en este caso femenino, las emociones. No, por supuesto que no. Y hay una adjudicación de emociones incluso por oficio y por profesión. O sea, el honor a la patria, el honor a defender, eso es de los militares, ¿no? Por ejemplo, ahorita recordé en el comentario de Leti, el querer que su institución fuera prestigiosa, que fuera de alto nivel, ya habla de un orgullo. Y hay un orgullo muy nacionalista plasmado en los textos. Ellos quieren deslindarse ya de la presencia europea y quieren hacer su propia investigación. Y entonces ahora, desde aquí, miran a los europeos y a los franceses y los critican, y ahí hay emoción. Y a los ingleses, y ahora... Porque todo el mundo cree que solo son franceses. Sí, bueno, los europeos, pues, y entonces ellos están construyendo con mucho orgullo su conocimiento, en este caso psiquiátrico, médico. Hay mucho orgullo. Y eso es una emoción, y es muy masculina, muy de prestigio. Yo tengo una duda. Hablas de libro, bueno, el libro habla del siglo XIX y XIX. Sí, ¿no? Hemos pasado ya al menos una década del siglo XXI. Luego, antes jóvenes. Salud. También. Digamos, en todo este recorrido de investigación, no solo de ahora de este libro, sino que los 15 años que llevas trabajando en el tema, ¿qué has encontrado en materia de política pública? Decías que desde la academia, bueno, ya vas a trabajar, a buscar, en el mundo, en el caso mexicano, pero en materia de política pública, no todo como respuesta, ¿no? A estas discusiones de control, a lo mejor lo hablaba de la Castañeda, pero digamos, más actual allá, ¿no? Pues mira, no me he dedicado a estudiar en el presente, pero sí te podría decir que lo que se ha hecho en materia de una vida sin violencia a las mujeres tiene que ver con parte de eso. O sea, no lo podríamos negar. Creo que se está incorporando, y por supuesto falta mucho por hacer, ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, dejan de ser como de un asunto privado. En el siglo XIX y en el XX, que un hombre golpea a una mujer pues era un problema de ellos, y el que viera no veía y ya, no era más que el mirón, pero hoy día un tercero en observancia tiene mucha responsabilidad, además tiene la obligación de hacer la denuncia, ¿no? Y también hay un manejo en la política pública de esa solidaridad y de esa indignación
por el ejercicio de una violencia contra las mujeres, contra los niños. Yo creo en ese sentido creo que está rescatada, por supuesto, creo que falta mucho para hacer, no en mi campo, y lo que estoy contestando un poco así, como de bota pronto, no es un tema que yo esté investigando. Sí conozco, bueno, Rocío, por ejemplo, lo que ella está trabajando es el cuidado. Y ella en el estado de Jalisco está teniendo incidencia porque ella está trabajando en lo que es la precariedad del cuidado. En esta sociedad que va a ser de viejos, un tema de política pública es el cuidado. Y resulta que el cuidado recae sobre las mujeres. Perdón, pero así es. O sea, aquí no lo estoy inventando, ni me estoy explicando, ni lo estoy... Las cuidadoras per se son las mujeres. Entonces hay una precariedad del cuidado y se está convirtiendo en un problema política pública. Y eso allí Rocío lo está trabajando con la reciprocidad del agua al viento, que es una emoción que se tiene que materializar en una política pública de cuidado desde las instituciones, de quienes cuidan a los enfermos, a los crónicos, y como va a alargarse la esperanza de vida, como diría esa, nos van a llegar todas las enfermedades y entonces vamos a vivir mucho, pero muy mucho. Y entonces, ¿quién va a cuidar a todos? ¿Quién los va a cuidar? Pues se está implementando, ahí sí, no sé de cierto, por el trabajo que hacen los ciudadanos. Se trabaja el tema de la esperanza y la pobreza también. Es lo que sí. Le agradecemos a todos su presencia y a los ponentes por sus comentarios, a la doctora Oliva López también, y muchas gracias y buenas tardes.